Pocas veces nos damos cuenta de la relación que existe entre la ciencia y el arte. Las dos han evolucionado de la mano, algunas veces intuitivamente, otras de manera racional. De entre las ciencias, las matemáticas tienen una particular convivencia con el arte. Cuando admiramos una pintura, un grandioso edificio o disfrutamos una sinfonía, nunca pensamos que tengan alguna relación con los números. El cálculo matemático es fundamental para elevar una torre o tender un puente. También rige la métrica de la música y la poesía, así como las proporciones en la pintura y escultura. A través de la historia, el arte y las matemáticas se funden en un sutil equilibrio. Desde sus albores, la humanidad ha observado el movimiento del cosmos y las variaciones de su entorno natural. La repetición de ciclos astrales y de los cambios en la naturaleza se comenzaron a calcular. La inteligencia humana ha continuado en la codificación de los fenómenos y en el obsesivo intento de comprender el cómo y el porqué de todas las cosas. En esa reflexión se abstrae la razón y las preguntas buscan respuestas. El pensamiento abstracto requiere de su interpretación física. Es en esa región en donde las matemáticas y la creación artística se encuentran. Las matemáticas no ven o no tienen como objeto de estudio a la realidad, sino que van creando sus realidades, igualito que en el arte. Las matemáticas pueden ser la más poética de las ciencias precisamente porque buscan unas armonías, así, armonías ocultas. Todas esas cosas que muchas veces parecen que salen de la nada, parece que salen de la magia, es importante darse cuenta que no es cierto, que las ciencias son los que nos dan las mejores explicaciones. Y el arte también está muy relacionado a todo este tipo de cosas. La composición musical y el mundo de las matemáticas es una aventura del espíritu y una aventura de la mente. Yo creo que toda gran obra literaria siempre está basada en una estructura invisible. Sin embargo, hay una serie de búsquedas y de hallazgos que el poeta va encontrando en nuestro tiempo. El arte es esos patrones que hemos podido ver y la manera como los podemos representar. Entonces, en ese sentido, el arte y la ciencia son hermanas. Al igual que los artistas, cada matemático tiene un estilo propio. Las matemáticas poseen en sí mismas una estética, desde el grafismo de números y ecuaciones hasta el diseño de fórmulas. A esta representación visual se le podría denominar la belleza matemática. Las matemáticas con lo que trabajan son con abstracciones, con elementos que se repiten, cómo se repiten, cadencias, cómo se rompe la repetición. Y es lo que hacen las matemáticas, ¿no? Una de las creaciones humanas para entender nuestro paso por esta maravilla que es el mundo. Cuando yo demuestro un teorema, es una maravilla. Me siento encantado, feliz de la vida. Y a veces, cuando veo alguna obra de arte muy especial, llego a sentir el mismo tipo de emoción. Yo creo que todas las formas del arte son cercanas entre sí. También sea la razón por la que muchos matemáticos dicen que las matemáticas son mucho más cercanas al arte que a la ciencia. Más allá de la relación entre el arte y la ciencia, el proceso creativo surge de la inspiración y la intuición.
esos misteriosos impulsos que nacen y se gestan en la mente del creador como una necesidad de expresión. La inspiración no está estorbada por la técnica. Lo que tiene que hacer el poeta es encontrar ese punto que le permita utilizar las fórmulas sin perder su impulso propio. En el arte, la intuición es fundamental. Todo acto creativo sigue un poco el mismo procedimiento. Empieza también con la intuición, algo que chispa una idea, y luego esto se tiene que plasmar de alguna manera, ¿no? El artista, cuando produce una obra de arte, él tiene una intuición y tiene una habilidad técnica. Pero también tenemos que decir algo. La creatividad no es esperar a que nos caiga un rayo y que nos ilumine. Se echa a andar, se trabaja en eso y se trabaja mucho. No es cierto que un pintor llegue y dé 2 trazos y se acabó. Antes de poder hacer esas cosas, tuvo que haber trabajado muchísimo. Lo mismo que un matemático. Así como un pintor se encuentra frente a un lienzo en blanco, un matemático se enfrenta al vacío de su pizarrón. En él vierte sus ideas, plasma números y fórmulas, busca soluciones. Es el resultado del trayecto entre el pensamiento abstracto y la imagen. El pizarrón es para nosotros una especie de lienzo. Y efectivamente hay matemáticos que tienen unos pizarrones hermosos y otros que tienen unos pizarrones desastrosos, ¿no? Horribles. El pizarrón es un vehículo, sobre todo de comunicación. Puede ser con otro matemático, puede ser con uno mismo. O sea, uno va escribiendo lo que está saliendo de la cabeza, coloca ahí los elementos fundamentales de lo que uno está pensando. Y al final del día puede quedar un resultado espectacular, ¿no? Puede uno voltear a ver el pizarrón y decir, wow, ¿no? Todo esto estaba en el pensamiento, todo esto estaba en esta construcción que estábamos elaborando. Visualmente también las matemáticas son bonitas, los símbolos son bonitos, la forma de hacer los símbolos son bonitos, pero la belleza en las matemáticas va mucho más allá que eso. Eso es una cosa física. Las matemáticas se ocupan de las ideas. Y eso es lo que es una maravilla. A través del tiempo, las grandes culturas han legado espléndidas y majestuosas construcciones. Toda arquitectura está vinculada al cálculo y a las matemáticas. En la evolución del pensamiento, la Grecia clásica representa uno de los momentos más brillantes de la historia. Sus ideas filosóficas sentarán las bases del subsecuente desarrollo de las ciencias y las humanidades. Entre los muchos y notables pensadores científicos del mundo antiguo, se encuentra Euclides, a quien se le considera el padre de la geometría. En su obra Elementos, presenta el estudio de las formas regulares, como líneas y planos, círculos y esferas, conos y triángulos, entre otros cuerpos geométricos. Esta obra es un notable ejemplo de razonamiento deductivo, ejercicio de lógica, fundamental para el desarrollo de muchos campos del conocimiento, como las matemáticas. La geometría, que es probablemente la primera teoría física, científica del mundo, que es el principio de las matemáticas, el principio de la ciencia, el principio de la física. O sea, la geometría es, digamos, la parte más elemental de lo que es el espacio físico. La arquitectura es el manejo del espacio. Y para poder hacer el manejo del espacio, uno se tiene que imaginar antes las cosas. Llega el momento en que la parte calculista de las matemáticas interviene, pero la parte inicial de la arquitectura, la parte de los proyectos, la parte de encontrar las ideas para poder hacer las cosas, esa sin lugar a dudas es una actividad muy parecida, muy paralela y yo diría muy entrelazada con las matemáticas. La arquitectura
tiene su parte muy grande práctica. El edificio no se tiene que caer, se tiene que tener un acceso fácil y las utilidades tienen que funcionar. Pero por otro lado, tiene el problema de su estética. La estética depende mucho de los materiales que se usan en la construcción. El buen arquitecto juega con esos elementos y acaba que su forma sí tiene un gran logro estético. Las ciudades prehispánicas, de refinada belleza, influenciaron de manera significativa la arquitectura contemporánea. Las obras de arquitectos y urbanistas mexicanos como Legorreta o Teodoro González de León encuentran su sustento en buena medida en el estudio de este ancestral legado. En la generación de arquitectos mexicanos del siglo XX destaca Luis Barragán. El equilibrio de las formas y la presencia de fuertes colores se integran y al mismo tiempo contrastan con el entorno natural. En el mundo mesoamericano, la edificación de grandes obras arquitectónicas como templos, centros ceremoniales y pirámides se concibieron de acuerdo al movimiento de los cuerpos celestes. Las grecas de Mitla reflejan un conocimiento muy preciso de la simetría. Y esas simetrías, los matemáticos las empezamos a estudiar con más precisión a principios del siglo XIX. Pues en Mitla están todos los posibles grupos de simetría de las grecas, de las cenefas, ¿no? Entonces, nuestros antepasados tenían nociones muy claras sobre simetría, sobre matemáticas, sobre los cálculos astronómicos. O sea, el calendario que tenían era el más preciso de su momento, ¿no? Pitágoras, el gran pensador griego, es una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Fundó una escuela filosófica, cuyos miembros se nombraban a sí mismos matemáticos. Proponía que a su nivel más profundo, la realidad es de naturaleza matemática. También sugería que el movimiento del cosmos producía sus propios sonidos armónicos, música celeste. Entre la inmensa diversidad de sus campos de estudio se encuentra la relación de las matemáticas con la música. Al cortar en segmentos la cuerda, encuentra la relación entre las distintas alturas de los tonos con la longitud de la cuerda vibrante. Hasta hoy en día, sus conceptos numéricos primera, cuarta, quinta, sobre la estructura musical, representan los cimientos de la armonización y del ritmo. Así, la música convive con las matemáticas. Pitágoras fue, digamos, el primero que dividió, por ejemplo, la cuerda en proporciones numéricas. Entonces estamos familiarizados con que la octava es un medio, con que la quinta son 3 medios, con que el intervalo de cuarta son 4 tercios, el de segunda es 9 octavos, y todas estas proporciones las manejamos de una manera natural, lo sabemos desde siempre. Y ese tipo de proporciones lo que hacen es originar una serie de armónicos o parciales que se llaman, es decir, tener un sonido de base y al dividir la cuerda en los lugares adecuados, ese sonido fundamental produce los llamados sonidos armónicos o parciales, que le llaman los físicos. Entonces los matemáticos trataron de entender qué es eso de los tonos fundamentales de la música y si se aplica nada más a la música o si se aplica a cualquier cuerpo vibrante, incluyendo los átomos vibrando. Y justamente se ha desarrollado una teoría matemática que comprende todas estas tipos de vibraciones y se llama álgebra lineal, una parte de las matemáticas. A lo largo de centurias se consideró a las matemáticas y a la música como arte. Al escritor y político latino del siglo VI, Casiodorus, se le atribuye el término quadrivium. El quadrivium es la división temática de las artes en 4 disciplinas: aritmética, geometría, astronomía y música.
Desde que yo comencé a estudiar música y supe de la existencia del quadrivium, me preguntaba, ¿qué hace la música junto a la matemática, la geometría y la astronomía? Bueno, porque la música en realidad es un juego de proporciones en el tiempo. Y yo tengo la impresión de que esa unión de la música con estas disciplinas no ha dejado de existir. Fue hasta el Renacimiento, siglos XV y XVI, que se inicia una renovación en las ciencias y las humanidades. Se buscaba un entendimiento más profundo del mundo y sus fenómenos, ayudando a cimentar el desarrollo del pensamiento científico. En el Renacimiento, con esta idea de que el hombre es el punto principal en el Renacimiento, la música se aleja al mismo tiempo de la religión en cierto punto y toma un propio camino de avance tanto en formas musicales como en las mismas melodías. Ya no tenemos que depender de un pretexto religioso para crear música. Quizás la más importante, a mi juicio, en la música es la transición del mundo del Renacimiento al mundo del Barroco. Lo que hace la música barroca a través de la invención de la ópera es que comienza a tener una textura homofónica, es decir, unos acordes que acompañan y una voz que canta, sola, que es el principio de la ópera. En la búsqueda de la belleza y el equilibrio, en el mundo clásico se gesta el estudio geométrico y matemático de las formas. A través de estos análisis, se estableció el término divina proporción o región áurea o dorada, que es un concepto que busca el balance de los elementos que componen una obra artística. A lo largo del tiempo, innumerables pensadores y artistas han utilizado la idea conceptual de la divina proporción. El patrón áureo es una noción geométrica muy natural, que es una cierta proporción. ¿Qué es una proporción? Pues medir algo contra otra cosa. En el caso geométrico, lo más sencillo es presentarlo como un rectángulo. Mido el alto contra el ancho. Tengo un rectángulo, le quito un cuadrado y me quedo con un rectángulo en esta dirección, pero lo pongo así y es la misma proporción. Ese es el rectángulo áureo. Por ejemplo, las espirales también siguen como una proporción áurea, ¿sí? Todas estas cosas de crecimiento en donde se van reproduciendo con figuras semejantes los seres, entonces aparece una espiral. ¿Se da en la naturaleza? Pues sí, se da en la naturaleza porque es una manera de crecer. Los caracoles estos maravillosos crecen en proporción áurea. La espiral del Nautilus en sí mismo es belleza. Bueno, eso es una regla que se puede aplicar a ciertas cosas, pero en el arte esos reglamentos son para romper también. En las últimas centurias de la Edad Media, destacan los estudios del matemático italiano Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Se le atribuye el estudio de la numeración indoárabe, entre otras aportaciones a las matemáticas. Fibonacci calculó y plasmó numéricamente la sección áurea. Su método se basa en la sucesión infinita de números naturales, iniciando con el 0 y el 1, y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Así encontramos esta secuencia llamada números de Fibonacci. 0 más 1 igual a 1. 1 más 1 igual a 2. 2 más 1 igual a 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34 y así sucesivamente. La proporción entre términos sucesivos tiende a la razón áurea. Hay, por ejemplo, obras de Bartók, para hablar del tiempo contemporáneo, de Alban Berg, de Debussy. Se han hecho estudios sobre la utilización de la proporción áurea, o sea, de la serie de Fibonacci. Eso no es evidentemente casualidad, es un acto absolutamente de conciencia, es un acto de estrategia compositiva, la articulación siguiendo la serie de Fibonacci.
En el espacio vacío, de pronto aparecen figuras y la escultura irrumpe en el espacio. Desde las sensuales estatuas de deidades griegas y romanas, o las extraordinarias esculturas del Renacimiento, hasta las modernas propuestas escultóricas, todas están concebidas de acuerdo a los principios del equilibrio matemático. Todas ellas se apoderan de su entorno y se vuelcan en su propio espacio. La mejor fotografía de una escultura es el cielo vacío, porque ahí hay un contraste tan fuerte de cómo la escultura irrumpe en el espacio, cómo el acero principalmente se expande en el espacio. En cambio, la roca, la piedra, se colapsa sobre su propio espacio. Es muy interesante. Un ejemplo bien interesante de esto de las rocas son las cabezas olmecas. El artista que lo hizo es un respeto total a ese espacio íntimo que tiene la misma piedra. Siempre que diseñamos una obra o que diseña una obra, después se tienen que hacer estudios obviamente de dónde está el centro de gravedad, cómo se van a reforzar las partes por dentro, las que están tocando piso, la parte estructural. Cuando hago una obra, digamos, pública, la primera cosa que tomo en cuenta es el entorno. No solamente el entorno, la luz y el acceso, los ángulos desde donde el público lo va a ver. En la palabra encontramos una de las expresiones más claras del pensamiento. Indivisibles, poesía y música nos regalan el canto. Existen diversas nomenclaturas a partir del número de sílabas que se utilizan. Los versos de más de 11 sílabas se denominan de arte mayor. Encontramos un notable ejemplo de métrica poética en la obra de la genial poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que le impregna al verso una dulce musicalidad. Este que ves, engaño colorido que, del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. El soneto, esa forma tan exigente, esa forma que hace de los versos en decasílabos el arte mayor. A mí me parece la palabra arte mayor un manifiesto de lo que debe ser la poesía. El endecasílabo se va a convertir en el instrumento por antonomasia de la música y del sentido del poema. La poesía es una exigencia semejante a la de las matemáticas porque parte de patrones, parte de esquemas, parte de estructuras. La poesía es ritmo, la poesía es música y por tanto, a pesar de que en nuestros días se ha perdido ya la rima, se ha perdido la métrica, el ritmo es mucho más exigente. Hay cierto tipo de sílabas en un verso en donde se tienen que hacer las rimas, todo eso. Y digamos como que esos son ya unos cajones que están prefabricados donde el artista, y no es nada fácil, por cierto, tiene que irse metiendo en eso, ¿no? Y luego también ahí, y también seamos muy claros, también hay una creatividad de los poetas que a veces no siguen eso. Es por eso que la idea de Eliot de que el verso libre es todo menos libre, debemos tomarla como una declaración de fe. Un poeta que se precie de ser libre tiene que respirar libremente después de estar en la cárcel transparente de las estructuras, después de conocerlas. A través del tiempo, en un largo proceso liberador, la poesía se descarga de las reglas métricas y la literatura va encontrando nuevas formas de expresión, ya sea en la poesía, la prosa o la narrativa. A veces se nos olvida, y eso hay que recordarlo todo el tiempo, que la poesía fue originalmente canto. La poesía estaba ligada a la música de manera natural. El compositor, desde la Edad Media,
está pensando en hacer una música infalible, porque es una música que tiende un puente entre el hombre y la divinidad. Y para atender ese puente, el hombre debe hablar con una exactitud total. Se necesita un lenguaje exacto. Dios no escucha un lenguaje que no sea exacto. Dios escucha las matemáticas, evidentemente. Dios entiende las matemáticas porque son lenguajes exactos. La música es un lenguaje exacto. El proceso ciertamente es una abstracción de aquellos sonidos que uno tiene en su mente. Y aquí la dificultad, y creo que en eso hay una similitud entre la imaginación de un matemático, el llevar esa ecuación sonora a un papel que pueda ser, entre comillas, entendible por el ejecutante, ¿no? Y de este ejecutante ser transmitida a un público. La música está hecha de sonidos y de tiempo, sin duda alguna. Y este tiempo hay que articularlo constantemente. Tienes que ver exactamente las proporciones correctas para que la obra no se venga a pique como un barco desequilibrado. ¿Qué sonidos y qué alturas pone? Muchas veces es lo de menos en algunos compositores. En algunos compositores la estructura es muy importante y es parte de esa abstracción que desciende a lo físico. Cierta música la puede apreciar toda la población. Y aunque hablemos de matemáticas bastante básicas, no toda la población la puede apreciar. A pesar de que la música y las matemáticas están muy ligadas, tiene muchísimo más cartel la música que lo que pueden tener las matemáticas, ¿no? El ejercicio matemático es decisivo en la mente de un compositor de cualquier época y estilo. En Johann Sebastian Bach, el genio alemán de la música barroca, encontramos uno de los puntos cumbres de la relación entre las matemáticas y la música. Su inmensa obra, mayormente religiosa, está concebida en el manejo numérico de las notas. Desde luego, Bach no es el único, pues toda la música está basada en este principio. En Bach se han encontrado propuestas de simetría que anteceden al estudio de conceptos matemáticos, como los del alemán August Möbius. Una de sus aportaciones es la banda de Möbius, una figura geométrica aparentemente muy simple, que sin embargo encierra el principio del movimiento sin fin. Si aplicamos este principio al canon de Bach, que se conoce como el cangrejo, obtenemos el mismo resultado de la propuesta de Möbius. La melodía suena igual de ida que de regreso, demostrando las capacidades de abstracción matemática de Bach. Bach hace una estructura tan perfecta que puedes tocarla constantemente sin sentir que llega a un final. Varios siglos después aparece Möbius y dice, mira, lo que hizo Bach fue una banda de Möbius. El esquema es simplísimo de tengo una banda y la pego así, ¡pum! Y dices, híjole, ¿eso por qué no sucedió 1000, 2000 años antes, no? Si cuánta gente no se puso el cinturón al revés en algún momento. Uno de los artistas favoritos de los matemáticos es el holandés M.C. Escher. Su cercanía con matemáticos y el encuentro con la arquitectura árabe, en particular la Alhambra de Granada y su profusa decoración con motivos geométricos, impactó profundamente la mente creativa de Escher. A partir de entonces, sus cientos de grabados y dibujos revelan un obsesivo juego con las formas geométricas. Escher es uno de los pintores favoritos de los matemáticos, porque sentimos que Escher plasma algo que, sin lugar a dudas, creo que somos los matemáticos los que mejor manejamos eso, y es el infinito. No hay movimiento, es decir, percibimos movimiento, pero es abstracto. Hay un elemento, un engaño al ojo, por ejemplo, con sus perspectivas. Y eso es un recurso gráfico, visual, que él utiliza
De las imágenes de Escher, hay estos círculos que tienen alguna imagen como un murciélago y se van reflejando y haciéndose cada vez más pequeñas hacia la orilla del círculo. En ocasiones el arte se ha adelantado a la ciencia, como por ejemplo en el uso de la perspectiva. Considerado el antecesor del Renacimiento italiano, el artista Giotto de Bondone dotó de una tridimensionalidad a la pintura pocas veces explorada. A partir de su propuesta sobre la perspectiva, los pintores que lo sucedieron plasmaron esta sensación espacial a través de la observación de los planos de la naturaleza. Gracias a la contribución de Leonardo da Vinci en su obra Tratado de la Pintura, la perspectiva se perfeccionó. En el siglo XIX, las matemáticas incorporarían a la perspectiva en lo que se llamó geometría proyectiva. En la historia de la cultura, la matemática y la arquitectura hemos crecido juntos y luego viene la perspectiva. Y es algo que los pintores arrancan, ¿sí? Y luego los matemáticos retomamos siglos después. A veces el arte va a la adelantada, a veces la matemática va a la adelantada. Por ejemplo, en la época del Renacimiento estaban fascinados con la representación del mundo tridimensional en un plano bidimensional. Y eso en matemáticas es la geometría proyectiva que se desarrolló ya formalmente muchos años después. Entonces, en ese sentido, el arte iba antes que la matemática. El genio Leonardo da Vinci representa una síntesis del pensamiento científico y artístico. Inventor, pintor, escultor, anatomista, filósofo, entre muchas expresiones creativas más, Da Vinci es el personaje fundamental del Renacimiento. A partir de los textos de Vitruvio, arquitecto y escritor de la antigua Roma, Da Vinci realiza el estudio del cuerpo humano mediante la figura masculina en dos posiciones sobreimpuestas y rodeadas de una circunferencia y un cuadrado. Es una muestra más de la búsqueda de las proporciones áureas que Leonardo utilizaría en prácticamente todas sus pinturas, como en la famosísima Mona Lisa. Bueno, el caso de Leonardo sí es excepcional porque ahí sí se funde un poco el artista y el científico. Yo diría, más que científico, es el artista, el inventor. Leonardo da Vinci probablemente fue todólogo, ¿no? Es decir, era bueno haciendo varias formas de arte. Ambas formas de expresarse, ya sea abstracto o figurativo, todas tienen una relación con las matemáticas totales. La pintura de Leonardo es un ejemplo, es totalmente figurativo y hay una arquitectura geométrica desde las dimensiones de los personajes y toda la composición que hizo. Y no nomás Leonardo, ha habido muchos artistas en el mundo que han utilizado las matemáticas en postulados figurativos y otros en postulados abstractos. Si bien el arte figurativo parece ser de más fácil asimilación, diversos artistas rompen con la armonía o con las figuras, recomponiéndolas una y otra vez hasta llegar a la abstracción. La propuesta es transmitir de otra manera las ideas. A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, los artistas se aventuran en la ruptura de los modelos tradicionales. La imagen y la forma se transfiguran mediante puntos, líneas, colores o texturas que encierran un críptico mensaje. En las primeras décadas del siglo XX, los pintores cubistas rompen con la representación tridimensional y la perspectiva, mediante la yuxtaposición de formas y figuras en un primer y único plano. El arte plástico, el arte visual, es un lenguaje. Entonces, cuando
Picasso, por ejemplo, pinta de Demoiselle d'Avignon, está entrando a usar un idioma plástico distinto. En ese momento la gente no lo entendía, no estaban listos para recibirlo. Hasta el propio Matisse decía que su cuadro era una tontería. Y tanto así Picasso no se atrevió a enseñarlo durante 30 años, que lo tenía enrollado en su estudio. Pero resulta después, es un piedra de toque para los próximos movimientos artísticos. El advenimiento de la computadora ha transformado nuestras vidas. Es una extraordinaria herramienta capaz de realizar complejos cálculos matemáticos, diseñar planos de una construcción o acceder a información científica de manera inmediata. Los creadores artísticos encuentran en ella un instrumento de expresión mediante sofisticados programas que permiten componer y ejecutar música o concebir y plasmar propuestas visuales. El límite es la imaginación. Y esa relación, por ejemplo, actual que existe entre las nuevas tecnologías y el arte es muy importante porque finalmente una computadora son números y que es la música son números. ¿Qué decimos ahora cuando hay música electrónica? Y la música electrónica está basada en las matemáticas porque son ceros y unos. Es simplemente la computadora y empezar a trabajar con la computadora, ¿no? ¿Cómo utilizar las herramientas que tengo para mostrar estos objetos? Y en eso la computadora es fantástica. Al construirlo gráficamente, cualquiera puede asomarse y ver esa construcción y decir, ah, mira, ahí hay un teorema, ahí hay algo interesantísimo, ahí hay un fractal bonito, hay una figura bonita. Es como un pretexto para llevar a la gente a pensar en matemáticas. Y al mismo tiempo, ver durante algunos minutos y decir, ah, qué agradable, ¿no? Eso me hace sentir bien de alguna manera. Uno de los objetivos como principales de mi trabajo gráfico, poder despertar curiosidad, sorpresa y de alguna manera aproximar a la gente a las matemáticas de una manera distinta a la que todo mundo infelizmente tiene, ¿no? De algo difícil, árido y que son solamente números. Las ciencias y las artes transitan de la mano a lo largo de la historia. De manera intuitiva o racional, la creación artística o los descubrimientos científicos alcanzan sus propias metas mediante un profundo proceso de reflexión. En ese sentido, lo que creo que sí caracteriza es el momento en donde uno siente que hizo algo. ¿Sí? Así como seguramente un artista, cuando compone una pieza musical o está pintando, hay cierto momento en que dice, ya lo logré. Esa emoción es la que sentimos los matemáticos cuando dices, ay, güey, ya entendí, ¿no? Y es una emoción de un reconocimiento de algo que no es obvio y que no reconoces, y eso es todo el arte. La obra nace en una emoción interna mía y se traduce a través de ideas y conceptos y análisis de geometrías, de matemáticas que utilizo en la creación de la obra, y luego a través de un oficio que he ido aprendiendo sobre los materiales y sobre las técnicas que se usan ahí, que luego va y repercute, otra vez regresa a una emoción en quien la ve. El que produce la obra de arte nos está mandando un mensaje y luego el otro lo interpreta. Y muchas veces el que interpreta le da más valor. El mismo creador se sorprendería de las emociones que causa su obra. Estas cosas dependen mucho del tiempo, de la sociedad, el gusto del espectador. El que ve la obra también es muy subjetivo porque según la cultura los gustos varían enormemente. Yo creo que en arte sí hay un artificio, pero un artificio que siempre busca la verdad, que siempre busca la precisión. Y ahí está el gran reto, que la forma no se coma al fondo y que precisamente haya algo que se diga, no solamente la música de las palabras, ese océano sin fin totalmente creado por el hombre.
Los caminos de la creación son inescrutables. De pronto, la idea oculta se revela. En muchos casos, la emoción que sentimos ante una obra responde al sutil equilibrio entre el arte y las matemáticas.